Hola cíclopes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal El Cíclope en la Cueva, donde tratamos de hablar pues de libros y cositas de estas, ¿no? Cositas que no son más que impresiones propias de lecturas de libros y bueno, pues y más cosas. Vale, mirad, hoy os voy a hablar de una novela histórica del escritor egipcio Naguib Mahfouz, ¿eh? Que fue Premio Nobel de Literatura, creo que el único escritor en lengua árabe que fue premiado, y que escribió pues, una serie de novelas, algunas dedicadas al Antiguo Egipto, y entre ellas esta que es Akenatón. Os voy a hablar un poco de Naguib Mahfouz, quién fue, y después comentaremos un poco sobre el personaje de esta novela. Bien, Naguib Mahfouz es un escritor árabe, como os decía, que nació en El Cairo en 1911, que era columnista, también era dramaturgo y que escribió pues, una serie de novelas ambientadas tanto en el Antiguo Egipto como en la vida de Egipto, sobre todo del Cairo, ¿no? O sea, novelas costumbristas, ¿no? Bueno, él se consagró con varias novelas, ¿no? Entre ellas cerca de 50 novelas que escribió, ¿eh? Incluso fue amenazado por radicales islámicos porque lo consideraban un hereje y un blasfemo, ¿eh? E incluso lo intentaron asesinar apuñalándolo, pero salió bueno, indemne. Y a sus ejecutores los sacaron en una cárcel del Cairo. Murió en el año 2006, ¿eh? Y su legado, pues una obra, ya os digo, que muy amplia, donde trata, yo creo que es el escritor egipcio más conocido y de los escritores en lengua árabe más conocidos, ¿no? Tiene una primera fase en la que habla, sobre todo en una trilogía del Antiguo Egipto, ¿eh? Una segunda fase en la que habla, bueno, pues escribe novelas sobre vida de personas que viven en el Cairo, esa ciudad tan caótica y que tiene más de 20 millones de habitantes, ¿no? Donde todo puede ocurrir, ¿eh? Es un caos condicionado, pero al mismo tiempo que funciona. Uno que cuando se ha estado allá se llega a comprender esto. Y los temas que trata son todos los que os podéis imaginar. No por ser árabe no deja de tratar ciertos temas, ¿eh? Bien. Eh, Se le ha achacado que, bueno, que abrazó el nacionalismo egipcio y otras ideologías, pero bueno, él ante todo yo creo que era un escritor, y a los escritores yo creo que se les debe de medir sobre todo por su obra literaria, ¿no? Como os decía antes, él comenzó con una trilogía de novelas dedicadas al antiguo Egipto, ¿eh? Unas novelas que son Keops y la Gran Pirámide, novelas dedicadas, ambientadas en la época del faraón Keops, el de la Gran Pirámide, ¿no? Otra es una cortesana del Antiguo Egipto y otra es Egipto contra los Ixos, ¿no? Después están toda esa serie de novelas, como os decía, que configuran esas novelas ambientadas en la noche cairota y en Egipto. Y Akenatón, la novela de la que estamos hablando, es una de sus últimas novelas. El año 85, no sé si es la antepenúltima o algo así, ¿eh? Y en esta novela, en Akenatón, lo que nos habla es, a través de la voz de un personaje que aparece, ¿eh? Un joven que es noble, que está intrigado por la vida de este faraón que fue maldito y fue maldecido y rápidamente se trató de olvidarlo, ¿no? ¿Y por qué se trató de olvidarlo? Bueno, pues porque Akenatón, que en realidad su verdadero nombre era Amenhotep IV o Amenofis IV, él era creo que fue el décimo faraón de la dinastía 18 de Egipto. Egipto está dividido en dinastías, creo que llegaron a ser unas 31, desde la primera dinastía alrededor del 3000 a.C. hasta la última que fue Cleopatra VII, ya en el periodo de los Ptolomeos, y ahí es cuando ya entra a ser parte del Imperio Romano y bueno, pues poco después, unos años después, hacia el 300 y pico, se olvidan y se prohíben los cultos antiguos de los faraónicos y de la religión egipcia, que duró pues aproximadamente más de 3000 años, lo cual es algo realmente espectacular, ¿no? Un estado, un país, una cultura cuya religión ha durado tantos años, yo creo que no ha existido, ¿eh?
es una pasada. Tenemos nosotros en una escala temporal más cercanía con Cleopatra que Cleopatra con los primeros faraones, por ejemplo, con Keops, ¿no? Según las fuentes y si los números que manejamos de fechas y tal, según maneja la egiptología académica, son ciertos. Pero ¿quién era Akenatón? ¿Qué ocurrió con este hombre? Como os decía, esta historia está contada por un noble, un joven noble, que tiene la curiosidad de saber qué ha pasado con un faraón al cual se le ha condenado al olvido. Akenatón era hijo de Amenhotep III, un faraón egipcio, que tuvo un largo reinado y que la política exterior, pues la verdad que tuvo una serie de conquistas que se puede decir que fueron las que empezaron a darle a Egipto pues realmente un tamaño considerable, ¿no? Bueno, tuvo varios hermanos, y también tuvo varias esposas. Una de ellas es la famosa Nefertiti, que como conoceréis que está en un museo de Berlín, el Neues Museum de Berlín. Está ese bulto que es uno de los ejemplos más claros y más bonitos del arte egipcio, ¿no? Un busto que se encontró en las arenas de Egipto y bueno, no sé ahora por qué motivo, pero probablemente porque algún arqueólogo alemán se lo llevaría a Alemania, a Berlín, a principios del siglo XX, y allí se halla todavía, ¿eh? Si habéis estado en Berlín y habéis visto este busto, bueno, pues impresionante, y si vais a Berlín no dejéis de visitarlo, ¿eh? Se ha dicho todas clases de Nefertiti, de que si era una mujer ambiciosa, no sé qué, bueno, tal. Pero lo que sí es cierto que Nefertiti acompañó a Akenatón en su reforma religiosa hacia el monoteísmo, durante toda su vida, aunque parece ser que al final fue abandonado. Nos lo cuenta muy bien Mahfouz en la novela, ¿eh? Y supongo que os hablo de Tutankamón, todo os sonará, cuya tumba fue descubierta intacta por Howard Carter, 1923 creo que es, ¿no? Bueno, pues Tutankamón era hijo de Nefertiti y de Akenatón, o Amenhotep IV, ¿eh? Bueno, tuvo un montón de hijos, y su reinado, bueno, pues se le ha acusado normalmente de descuidar la política exterior y tal. Bueno, yo no creo que sea tampoco así, aunque desde luego, bueno, él desde luego estuvo enfocado todo su reinado a lo que era el culto a Atón. El culto a Atón lo estableció él prohibiendo el culto al resto de los dioses, ¿eh? Atón-Ra era pues, el disco solar, básicamente el culto al sol, ¿eh? Y bueno, se ha considerado esto como la revolución de Amarna, en la que, bueno, se prohíbe o manda a prohibir pues todos los dioses del panteón egipcio, ¿eh? Y bueno, la reforma esta religiosa se radicalizó, la verdad que se impuso. No está claro porque tampoco tenemos fuentes que lo digan, ¿no? Si realmente se toleró todavía, pero sí que desde luego parece que hubo una especie de religión única, ¿eh? Y bueno, algo que puede asemejar a la religión de Atón, a lo que es el cristianismo, lo que es el judaísmo o el islam, ¿no? Una especie de religión monoteísta, ¿no? También movió la ciudad, la capital, a Amarna, que fue el centro cultural y religioso del Estado egipcio, ¿eh? Donde todo giraba en torno al culto a Atón, que es el gran disco solar, del que salen pues unos brazos que son los radios que iluminan todo y que todo lo generan y que dan luz y vida. Era su dios personal y por supuesto pues el de todos sus súbitos, ¿no? Trasladó, como os digo, la capital a Amarna, que también se llamaba Ajetatón. ¿Qué ocurrió después? Pues al final se volvió a los antiguos cultos, se volvió de nuevo al culto
porque se cerraron templos y tal, y bueno, al final parece que la capital fue abandonada, y prácticamente el rey pues se quedó allí solo y fue condenado a una maldición de la memoria, una damnatio memoriae, que es cuando los emperadores romanos que habían sido pues unos piezas, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo Calígula o Heliogábalo, etcétera, pues su nombre era borrado de todas las inscripciones, de todos los registros, de todos los archivos, y ya está. Y bueno, pues ya os digo, la novela de la vida de Akenatón, narrada por un tercero, es una bonita novela del escritor egipcio Naguib Mahfouz, que os puede gustar si os gusta la novela histórica, y que desde luego os hará pasar un buen rato y os llevará a las arenas del antiguo Egipto. Así que nada, gracias por estar ahí y hasta la siguiente.